Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, donde daremos solución a un ejercicio que nos pide calcular el área de una región acotada entre dos funciones. Esto mediante una integral doble. Esto nos servirá para aprender a escribir regiones de integración, así como para encontrar los límites de integración para la integral doble, ya sea para calcular área o volumen. Sin más que decir, comencemos con el video. El problema nos dice lo siguiente: en los ejercicios 1 al 12, trace la región acotada por las rectas y las curvas dadas. Luego, exprese el área de la región como una integral doble iterada y evalúe la integral. Bien, esto para las curvas x igual a y al cuadrado y x igual a 2y menos y al cuadrado. Lo primero que haremos es graficar estas curvas en GeoGebra. Como vemos, la intersección de estas curvas genera una región entre ellas, de la cual debemos calcular su área. Sabemos que estas curvas se intersecan en el origen y en el punto 1,1. Esto porque lo podemos ver en GeoGebra. Si no tuviéramos forma de graficar las curvas en GeoGebra, podemos encontrar el punto de intersección de las curvas igualándolas y despejando a y como se muestra, hasta obtener que y es igual a 1. Sustituimos este valor en cualquiera de las curvas para obtener la coordenada en x. Sustituimos y obtenemos que x es igual a 1. Así sabemos que las rectas se intersecan en el punto 1,1. Ahora tenemos que escribir la región. Esto para poder encontrar los límites de integración de la integral doble. Acá tenemos dos opciones: que x tenga límites de integración como ecuaciones en función de y que y tenga límites de integración constante, o la opción contraria, que y tenga como límites de integración ecuaciones en función de x y que x tenga límites de integración constantes. Como vemos, las curvas que tenemos son ecuaciones de x en función de y, por lo que optamos por la opción número 1. No hay razón para complicar más las cosas. Una vez dicho esto, para poder encontrar los límites de integración para x, tenemos que hacer un corte, de manera horizontal a la región. Este corte lo podemos realizar en cualquier parte de la región, solamente asegurándonos que atraviese completamente ambas curvas, y en el sentido de izquierda a derecha, como se muestra a continuación. Ahora decimos, ¿por dónde entra este corte? Bien, entra por la curva x igual a y al cuadrado y sale por la curva x igual a 2y menos y al cuadrado. Por lo tanto, x debe ser mayor o igual a y al cuadrado, pero menor o igual a 2y menos y al cuadrado. Y y debe ser mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1, ya que sobre este intervalo podemos realizar cortes a la región. No podemos hacer un corte arriba de 1 o abajo del 0. Por lo tanto, podemos escribir la región como el conjunto de puntos x, y, tal que x debe ser mayor o igual a y al cuadrado, pero menor o igual a 2y menos y al cuadrado, coma, y debe ser mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1. Una vez dicho esto, recordamos la expresión que representa el área de una región mediante integral doble. Sustituimos los límites de integración para x y y en las integrales, donde el diferencial de área es simplemente el diferencial de x por el diferencial de y. Como vemos, debemos integrar primeramente respecto de x y posteriormente respecto a y. Esto debido a los límites de integración elegidos. Pasemos a resolver esta integral en la siguiente página. Resolveremos la integral doble de manera separada. Comenzamos con la integral de y cuadrada a 2y menos y cuadrada del diferencial de x. Sabemos que la integral del diferencial de x es igual a x, en este caso evaluada de y al cuadrado, a 2y menos y al cuadrado. Aplicando el teorema fundamental del cálculo obtenemos lo siguiente. Reducimos términos semejantes para obtener 2y menos 2y al cuadrado. Ahora este resultado debemos integrarlo junto con la segunda integral, que simplemente es el diferencial de y. Por lo tanto tenemos la integral de 0 a 1 de 2y menos 2y al cuadrado por el diferencial de y. Tenemos una suma de polinomios, por lo que podemos separar a la integral como una suma de integrales de cada polinomio, evaluadas de 0 a 1, como se muestra a continuación. Ambas integrales son directas, solo tenemos que aplicar la regla de integración para una función elevada a un exponente. Resolviendo, tenemos que la integral es igual a y al cuadrado menos 2/3 de y al cubo, evaluada de 0 a 1. Aplicamos nuevamente el teorema fundamental del cálculo sustituyendo los valores. Resolviendo, tenemos que el resultado de la integral doble y por lo tanto el área de la región entre las curvas es igual a 1/3 unidades cuadradas. Veamos el resultado que ofrece el libro. Como vemos, tenemos la respuesta correcta.
Con esto damos por concluido este video. Espero te haya servido y ayudado. Si es así, por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos pronto.